Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Bueno, ¿cómo les va? Bien. Bueno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, chicos, ¿alguien tiene algunas preguntas puntuales, dudas puntuales? ¿O quieren que hagamos un repaso general? Yo solamente tengo una pregunta. Dale. No sé si me voy a dar a entender bien. Cuando yo hago la programación financiera, yo calculo la cuota presupuestaria y después la cuota financiera. En esa cuota financiera se tienen en cuenta los cheques emitidos, o sea, que se van a cobrar durante el ejercicio, ¿no es así? O sea, esos cheques expedidos que van a ser cobrados durante este ejercicio. Está bien. Mi duda es, ¿por qué le imputo los cheques? ¿Por qué tomo en cuenta esos cheques si la cuota presupuestaria es de este ejercicio, no la del... No sé si me entiende. Es como que si los cheques fueran emitidos, si bien son diferidos y son cobrados en el ejercicio, está bien computarlos con la cuota presupuestaria del ejercicio, pero esos cheques no corresponden a... La cuota, primero vamos por partes, ¿sí? Primeramente, cuando estamos en el práctico 10, estamos en planificación financiera, programación financiera. Es una herramienta, nos situemos, es una herramienta que lo que pretende es ordenar el fluir de fondos. El fluir de fondos. Por eso, en los recursos se consideran los recursos percibidos, y vamos al concepto de percibido, es que han ingresado al tesoro o han sido puestos a disposición del Estado. Así que prácticamente sobre eso no hay duda. ¿Qué pasaba con los gastos? La programación financiera, como bien lo dice, estoy programando, es algo previo. Es algo previo. Estoy programando un futuro incierto. Y por eso busco todas las herramientas, toda la información necesaria que me permita plantear una programación que se acerque lo más posible a lo que va a ser la realidad. Por eso, cuando hablamos que tomamos como información la cuota presupuestaria, nosotros tenemos que saber a qué cuota presupuestaria nos estamos refiriendo. La cuota presupuestaria puede ser la cuota presupuestaria compromiso o la cuota presupuestaria devengado. Y la cuota presupuestaria devengado es la que se vincula justamente con el momento del devengado, y ese momento del devengado que estamos programando, proyectando que vamos a otorgar, tiene una característica especial que se concreta con la emisión de la orden de pago. Y de acuerdo a la normativa vigente, una orden de pago se emite, entra en tesorería y no debería demorar más de 72 horas en cancelarse en el supuesto de un estado financiero organizado. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos y no utilizar la expresión
cuota presupuestaria, sino cuota presupuestaria compromiso o cuota presupuestaria devengado. Eso para hablar con precisión. Poniéndonos de acuerdo que la que se acerca más al momento del pago, la que se acerca más al fluir de fondo es la cuota del devengado, tomo la cuota del devengado para hacer la proyección. Quiero que ustedes se sitúen que la programación financiera la estoy haciendo, por ejemplo, el 27 de diciembre del 21 y estoy programando el movimiento financiero del 2022. Es importante la ubicación, por eso es que una programación financiera tiene tanta información, porque estamos suponiendo escenarios futuros. Ahora vamos a la pregunta suya. Una vez que todos estamos en tema, ahora escucho su pregunta de nuevo. Claro, o sea, yo no entendía por qué tomamos en cuenta cheques, o sea, si bien es necesario, porque, bueno, obviamente en tesorerías van a salir esos fondos, pero no sé por qué, o sea, la única forma de entender que esos cheques se tomen en cuenta es que en la cuota presupuestaria estén los compromisos del ejercicio anterior. No sé si me entienden. Esos cheques, ¿son cheques comunes o cheques diferidos? Eran cheques diferidos. Ajá. Pero no Entonces, el cheque diferido tiene la característica de que tiene una fecha de emisión y una fecha futura de pago. Entonces, una suerte, a pesar de que se dice que es un cheque, que por definición era la orden pura y simple de pagar, tiene un plazo, es una orden pura y simple, pero de pagar dentro de un plazo. Es posible que lo tengamos que tener en cuenta, porque el plazo puede transcurrir justo en el cambio de ejercicio. Es probable que esté. ¿Le ayuda? O si no, sígame preguntando para que usted se quede tranquila. Quería saber si esos cheques corresponden a compromisos asumidos en el ejercicio que estamos programando o en el ejercicio anterior. El cheque diferido es una herramienta de la tesorería, o sea que ya salió del ámbito del presupuesto. Primero, que es una herramienta de pago que tiene la tesorería. Si usted me pregunta si el cheque diferido es una deuda, sí, es una deuda. Debe ser informado como deuda. Ahora explíqueme, no puedo entender la pregunta que me hace, si esa deuda se originó en un compromiso, ya está registrado el compromiso, el gasto ya está ejecutado en el 2020, por ejemplo. Y yo estoy trabajando y lo recibo en el 2021. Es una deuda que viene del 2020. Pero en la cuota presupuestaria del 2021 no tendría que tener en cuenta esos, o sea, si bien en la tesorería sí, pero o sea, la única forma que yo entienda que esos cheques se tomen en cuenta en tesorería, en la cuota financiera, es que estos compromisos estén dentro de la cuota presupuestaria. Usted dice, si esos cheques diferidos que yo le estoy diciendo que representan una deuda, tienen
partida presupuestaria, para que yo le vaya asignando momentos del gasto. ¿Eso es? Compromiso, devengado y mandado a pagar y pagado. Sí, sí, sí. Eso, bueno, ya nos hemos puesto de acuerdo. Bien, en principio, no. Eso está dentro del movimiento financiero de la tesorería. Ah, bien, bien. ¿Y usted no tiene a mano el trabajo práctico 10? Sí. En el ejercicio que resolvimos, ahí creo que va a quedar más claro, porque yo no entendí bien eso de los cheques. O sea, sí entiendo lo que usted me dice, pero no da información, o no sé si yo no entiendo. Bueno, ahora entonces vamos al práctico 10 y dígame qué punto del práctico 10. Trabajo práctico número 4, del 10, aplicación práctica 4. Yo tengo los cuadros donde están los cheques diferidos emitidos, tienen los vencimientos y los montos, y después, bueno, tienen los proveedores. Ay, no, es otra cosa. Usted está en la aplicación práctica, en el punto 4, que es el esquema presupuestario y financiero de la provincia, donde aplicábamos la resolución de la Secretaría de Finanzas y se estaban haciendo los ajustes. Está en ese tema, ¿no? ¿Sí? Profesora, sí. Bueno, ahí está. Ahí nos vamos entendiendo, porque si no, no sé de qué me está hablando, son tantos temas. Bueno, estoy en la aplicación práctica número 4 y tengo el esquema presupuestario y financiero de la provincia con aplicación de la resolución de la Secretaría de Finanzas de la provincia. Y usted tiene mucha información, pero ¿qué es lo que y efectivamente tiene el detalle de los cheques diferidos emitidos con vencimiento y monto? ¿Correcto? Bien, Sí, exactamente. Primeramente, ¿cuál es la importancia de este práctico? ¿Qué es lo que quiere mostrar este práctico? Ese punto del práctico quiere mostrar cómo se vinculan el movimiento presupuestario y el movimiento financiero. Lo primero que hacemos es hacer la distribución de la cuota del total de la partida presupuestaria, la dividimos en 12 y le asignamos a cada mes su cuota presupuestaria, ¿correcto? Era de la partida de bienes de consumo, me estoy recordando porque no lo tengo acá, tengo. Tengo la partida presupuestaria con bienes de consumo y servicios. Lo distribuyo mes a mes. Y luego comenzamos a aplicar, ¿qué cosa? Comienzo a aplicar la resolución. La resolución que en un primer momento me establecía ¿qué cosa? Primero tengo que hacer una economía de inversión del 10%. Y segundo, tenía que hacer una reserva del 25%. Esto era movimiento estrictamente presupuestario. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, profesora. Acá no había plata de nada. Esto era partida presupuestaria. Luego que establecíamos para la partida de bienes de consumo y para servicios no personales, al final del cuadro
nosotros sumábamos total de la cuota presupuestaria de bienes de consumo y de servicios no personales. Y ahora íbamos al segundo cuadro que tiene como título esquema financiero. Ahí es donde usted está ubicada. Y este esquema financiero parte del análisis de la cuota presupuestaria que acabamos de definir en el cuadro anterior después de aplicar las normas de la Secretaría de Finanzas. Disculpe, esa cuota presupuestaria sería entonces en el momento del devengado. Sí. Ah, entonces ahora sí voy a entender. Porque yo la tomaba en cuenta en el momento del compromiso, entonces no entendía por qué esos cheques, si no... Pero Claro. bueno. Bueno, ahí vamos. ¿Seguimos o ahí ya se disipó su duda? No, sí, yo la hacía la cuota en el momento del compromiso y no entendía por qué esos cheques, si el compromiso ya fue asumido en el ejercicio anterior. Porque vuelvo a insistir, no tengo ninguna duda de que es la cuota presupuestaria del devengado. ¿Por qué? Porque es la que más se acerca al momento del pago. Ah, bien, perfecto, gracias. Bien. ¿Alguien más? La idea del repaso, vuelvo a insistir, es que ustedes hagan las preguntas. Si no, yo hago un repaso acá. ¿Hay alguien que esté escribiendo? Profesora, la cuenta resultado financiero previsto y financiamiento previsto siempre va a dar igual, ¿no? Porque es el efecto espejo, digamos. Exactamente. Exactamente, porque es el resultado financiero previsto, que es hasta antes de la línea, y el otro es el resultado de financiamiento neto, que es el que está en donde juega fuente financiera menos aplicaciones financieras, siempre proyectada, programada. ¿Sí? Sí, sí. Presupuestada en este caso. Bien. No recuerdo, por lo menos los prácticos que yo hice, no vi modificaciones en la ejecución de gastos. Cuando yo hago el asiento con modificaciones, sería a utilizar las cuentas créditos autorizados y, bueno, crédito autorizado y también créditos autorizados de aplicaciones financieras, ¿no es así? Sí. Claro. Y sería ¿Y también... cuál sería la contrapartida ahí? Resultado financiero y resultado financiamiento previsto. Exactamente. Previsto, perfecto. Sí. Bien. Y ahora voy a decir algo que capaz que se va a querer morir. Porque no, cuando usted utiliza la cuenta resultado presupuestario para calcularlo, yo en realidad, yo pensé cuando usted decía calculemos los resultados presupuestarios, pensé que quería calcular el resultado económico, esos resultados del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Y no. Bueno, entonces decimos que ¿Qué sería hay muchos tipos de resultados. Y yo le voy a traer para que usted se quede tranquila de que para el primer parcial ustedes manejaron lo que se llaman los resultados horizontales. ¿Cuáles son los resultados horizontales? Los resultados que se calculan a partir de la ejecución presupuestaria de recursos y de gastos, teniendo en cuenta los distintos momentos del gasto. Los recursos son siempre los mismos porque son los percibidos. Pero una cosa es calcular el resultado restando recurso menos gasto. Recurso siempre es lo mismo, pero el gasto depende si estoy en nación o estoy en provincia, cuando se considere ejecutado el gasto. Eso lo vimos en el práctico.
de ejecución de presupuesto. Esos se llaman resultados horizontales. Cuando entramos en el práctico 9, el práctico 9 se llama esquema ahorro, inversión, financiamiento y resultados presupuestarios. Y yo le dije, estos resultados son también conocidos como resultados verticales. Resultados entonces presupuestarios verticales. Y usted tiene ahí efectivamente los resultados, el resultado económico, que puede ser ahorro o desahorro, el resultado financiero, que puede ser déficit o superávit. Luego vienen los movimientos figurativos, gastos, contribuciones figurativas, y luego viene el resultado financiero definitivo, digamos. Posteriormente, a continuación, viene esta línea imaginaria que marca la gestión política del Estado, de la gestión financiera o bajo la línea, que depende de decisiones exógenas, depende de cómo funcione el mercado, de qué tasas estén cobrando, se estén pagando, si me conviene o no desprenderme de inversiones temporarias que tienen que ver con colocaciones de excedente o la posición de bonos por faltantes temporarios de dinero dentro del Estado. Y ahí tenemos el resultado del financiamiento y luego, vinculando el resultado financiero con el de financiamiento, efecto espejo, obtenemos el resultado final. ¿Se entendió? Sí, sí. Nada me asusta, así que usted, y es para aclararle, me parece perfecto. Claro, no, yo pensaba que íbamos a hacer un asiento donde diga resultado económico, o sea, utilizar esas cuentas. Y cuando usted dice resultado económico, presupuestario, yo no sabía ni de dónde salía, digamos. Bueno, lo que podemos hacer es, si quieren, por ejemplo, podemos preparar el esquema ahorro, inversión, financiamiento de uno de los últimos ejercicios que no lo completamos, y usted ahí va a poder darse cuenta cómo el resultado final o el resultado presupuestario se va componiendo de estos resultados económicos y de estos resultados financieros. No se tiene, si quieren lo podemos hacer para que ustedes vean. Podemos hacer un esquema de ahorro, inversión, financiamiento, y ustedes ven que ustedes, por ejemplo, yo siempre pienso, los chicos creen que el resultado por presupuestario sale por diferencia, ¿no? Pero en realidad solamente es una actitud que uno tiene para cerrar la partida doble. Pero la verdad es que nosotros podemos, hay uno de los ejercicios donde el resultado nos daba, creo que era 3.400 pesos. ¿Alguien lo determinó? Ese número lo tengo en la cabeza. Profesora, Esperen que yo, me fije el práctico 12. Yo, para que mis compañeros tengan lugar a preguntar, yo ya no voy a preguntar nada. No, si usted va preguntando, es probable que alguna de sus inquietudes
puede ser o que deje tranquilo a un compañero porque se queda tranquilo porque estaba él entendiendo bien, o puede ser que lo haga ver que él tiene un error de comprensión. Así que siempre, todo suma. Lo único que no suma es el silencio, porque no sabemos qué está pensando la gente, nada más. Pero en lo demás, una pregunta puede abrirle o darle una luz o una ventana a un compañero que cree que entiende, pero no, o lo deja tranquilo porque tiene todos los conceptos claros. A ver, veamos. Había un ejercicio, acá tengo el práctico. Había un ejercicio donde, no me acuerdo si es el primero o el segundo ejercicio, práctico 12, actividad número 4. Y en esa actividad número 4, podríamos, por ejemplo, no está previsto en el práctico, pero lo podríamos hacer como una ejercitación. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Que hagamos como una ejercitación. ¿Se animan? ¿Se animan o no? A ver, la compañera que me acompaña. Sí, o sea, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, entonces hagamos, y no les estoy poniendo ninguna imagen porque quiero que ustedes traigan dentro de sí las preguntas. Vamos a hacer un esquema ahorro, inversión, financiamiento de este ejercicio número 4. Así que ustedes lo vamos a hacer por grandes rubros. Recursos corrientes, gastos corrientes. Y vamos a hacerlo en 2 columnas. Uno, según el presupuesto. Y otro, según lo ejecutado, para que ustedes vean de dónde salen los números que después van al asiento. ¿Quieren? ¿Quieren o bien. no? Bueno. Sí, profe. Bueno, hagan el esquema ustedes, el cuadro, háganlo con 3 columnas. La primera se va a llamar cuentas, la segunda columna se va a llamar presupuestado y la tercera columna se va a llamar ejecutado. De paso practicamos esquema ahorro inversión. La primera cuenta, cuando estoy preparando el esquema ahorro inversión financiamiento, ¿cuál es la primera cuenta que voy a poner? Ingresos corrientes. Ingresos corrientes. La segunda, completemos las cuentas. Los gastos corrientes. Perfecto, bien. La relación de esas 2 cuentas, ¿qué les da? El resultado económico. Perfecto, muy bien. Seguimos hacia abajo. ¿Qué viene a continuación? Los recursos de capital. Los recursos de capital. Sí. A continuación, Gasto de capital. bien, perfecto. A continuación, eso se lo tienen que saber de memoria. El resultado financiero No, previsto. antes, total recurso. Total de recursos y total de gastos. Perfecto, muy bien. Y ahora recién, Resultado financiero.
el resultado financiero. Bien. Luego, ahí está la línea. Y abajo de la línea, ¿qué viene? Las fuentes financieras Fuente financiera y las y aplicaciones. aplicaciones financieras. ¿Y esto qué me da? Resultado ¿Esto de qué cuenta me de da? financiamiento. Resultado de financiamiento. ¿Y el último renglón? Resultado del ejercicio. Sí, resultado del ejercicio o resultado final. Bien. Ahora, vayan al práctico, busquen el presupuesto y completen la columna del presupuestado. Yo les digo que el resultado final o el resultado del ejercicio es 0, porque un presupuesto tiene que estar ¿qué? Equilibrado. Equilibrado. Bueno, eso les da 0. Ahora completen ustedes, a ver si es verdad. Profesora, la hoja correcta es 17.350. Sí, recursos corrientes, sí. ¿Por qué? ¿Qué duda tenían? No, de haber estado en otro trabajo práctico. Ah, no vale tomar café y no convidar, ¿eh? Bueno, ¿cuánto tenemos de resultado económico? 1.750. Bien. ¿De total de recursos? 21.350. Bien. ¿Total de gastos? 24.600. Bien. ¿Y resultado financiero? Un déficit de 3.250. Perfecto. Bueno, ¿y la fuente financiera? 7.400. 7.400. ¿Y las aplicaciones financieras? 4.150. 4.150. ¿El resultado de financiamiento? 3.250. 3.250. Bien, perfecto entonces.
por el resultado espejo, el resultado final nos da 0, ¿correcto? Ahora vamos al ejecutado. ¿Dónde voy a buscar la información de lo ejecutado? ¿Dónde busco? En la ejecución de presupuesto. Por supuesto. Bueno, muy bien. Completen. Pero sería en la etapa del compromiso, ¿no? Ejecutado. Ah, no, perdón. Ay, estoy No confundida. sé. Entonces, ustedes vean cómo va a Claro, ser. en recursos, El por lo recurso percibido. Ajá. gastos, compromiso. Ustedes díganme. Yo lo haría por el compromiso. Ah, esa era la duda que yo tenía, profesora, que no me acordaba, en los asientos, porque la mayoría de todas las columnas coincidían los montos Ujú. del compromiso y el de vengado, coincidían los montos. Pero yo tengo la columna no mandado a pagar, tengo la columna de vengado cuando yo hago la contabilidad. Pero no sabía cuál de las dos columnas toma para hacer los asientos. Y bueno, vamos conversándolo. ¿Cuánto tenemos de recursos corrientes? $16.200. Bien, perfecto. ¿Y ahora? ¿Y de gastos corrientes? ¿Cuál es? ¿En qué etapa es? Yo estoy en la provincia de Salta y yo tengo vigente la ley de contabilidad. ¿Qué etapa es? El compromiso. El compromiso. Perfecto. Pero, ¿por qué en el trabajo práctico 12 tengo la columna de vengado? ¿De gastos corrientes? No, no, cuando hago el trabajo práctico 12 tengo la columna de vengado, no tengo la columna mandado a pagar. Bueno, Porque de Nación. En Nación lo llamamos de vengado, pero yo les dije todo el tiempo cuando estaba haciendo el práctico, yo les decía, de vengado, liquidado, mandado a pagar. De vengado, liquidado, mandado a pagar. Es todo una sola columna. Claro, y entonces para los asientos también se toma el compromiso. Por ejemplo, la variación patrimonial. Usted va a tomar la información que usted necesite. Eso es lo importante. Y usted va a registrar lo que esté en las columnas. Y usted agréguele en el práctico, donde dice devengado, agréguele devengado, liquidado, mandado a pagar. Yo lo dije todo el tiempo. Claro. Sí, pero cuando tengo una variación patrimonial y tengo un aumento de activo, por decirle, entonces, Sí. para tener un aumento de activo, Espérame 2 minutos. Terminemos este ejercicio y vamos a tu pregunta de variación, ¿querés? Así terminamos, porque si no, ni uno ni otro. bien, Dame bien. déjala pendiente esa. Solamente quiero terminar con el cuadrito, así ustedes se lo llevan. ¿Cuánto tenemos de gastos corrientes ejecutados? Estoy en la provincia de Salta. Ve, 14.600. Bien, perfecto. Bien. Resultado económico. 1.600. Bien. Total de recurso de capital. 500. Bien. Perfecto. ¿Y gastos de capital? 8.500. Perfecto. Total de recursos, total de gastos y resultado financiero.
¿Y cuánto nos da de resultado? Un déficit de 6.700. Ajá. ¿Cuál resultado es ese? El resultado financiero sobre la línea. ¿Cuánto me da el total de recursos? 16.700. 16.700. Bien, ¿y el total de gasto? 23.100. Bien, ¿y la diferencia cuánto es el resultado financiero? 6.400. 6.400. Bien. Bueno, ¿y fuente financiera cuánto nos da? 6.950. Bien, ¿y las aplicaciones financieras? 3.950. ¿Resultado de financiamiento? 3.000. ¿Y el resultado final? Sería un déficit de 3.400. Ujú. ¿Qué tal? La ejecución determina un déficit de 3.400. Y ese es un resultado, ¿no? ¿Ese 3.400 lo tenían registrado en algún lugar? ¿En algún resultado le suena con ese número o no? Ese sería el resultado presupuestario que sacamos por diferencia, digamos, de los puntos. Ahí está. Ahí estamos. Ven que se podía determinar no solamente por diferencia, sino que también lo podemos hacer determinar haciendo el juego de los recursos y de los gastos según la información de la ejecución presupuestaria. ¿Está? El que tenga dudas puede hacerlo. Tiene que tener una confianza total como hizo la ejecución presupuestaria. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ahí lo veo mejor. Claro que sí. Claro que sí se ve mejor. Ahora, ese resultado presupuestario le tenemos que hacer los ajustes y uno de los ajustes son las variaciones patrimoniales. Y ahora voy con la pregunta que quedó pendiente. ¿Cuál era la pregunta que usted quería resolver? Que cuando yo hago en la contabilidad el asiento de las variaciones patrimoniales con respecto a la ejecución de gastos, ¿qué columna tomo? ¿La columna del compromiso o el de vengado? ¿Y usted qué opina? Ese caso lo hemos visto con, yo le voy a dar para que se guíe el criterio. Cuando hicimos una certificación parcial de una obra y habíamos contratado una obra y certificamos una parte y utilizamos una cuenta, creo que se llamaba construcción de bienes de dominio público u obras en ejecución. ¿Se acuerda de eso o no? No lo volví a repasar todavía, pero sí, algo sí me acuerdo. Bueno,
¿En qué momento cree usted que se produce la variación del patrimonio? O sea, yo sé que con el momento de compromiso es como que el Estado está asumiendo una obligación. O sea, ya hay un... No, ¿Qué pasa? Que bueno, ahí es un compromiso, un contrato. claro, un contrato, pero contablemente siempre se toma la etapa del devengado, o sea... Sí, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? Porque en ese momento, en esa voy a repasar algo que es del primer parcial, pero ¿cómo registramos en ese que se llama, en esa columna que se llama devengado, liquidado, mandado a pagar? Decimos que se produce la variación cualitativa y cuantitativa del patrimonio. Ejemplo, recibo la camioneta, la recibo de conformidad, esa es la que yo he comprado. Recibo el remito firmado conforme por el jefe de movilidad. Recibo la factura del proveedor. Ahí se ha producido la variación cualitativa del patrimonio. Yo no tenía una camioneta y ahora la tengo, porque la recibí conforme y ya tengo la factura que me da la titularidad. Luego pasa al área contable. El área contable verifica que esté bien sumado, que esté bien el número de quit, que esté bien la fecha, la descripción del modelo, el precio convenido, si tenía que discriminar un impuesto, si tenía que efectuar preparo, revisa el área contable, revisa la factura, la comprueba, la coteja con el remito y la coteja con la orden de compra o con el contrato. Luego pasa a otro sector que se llama liquidación. Y la liquidación procede a verificar los cálculos. ¿Cuánto tenemos que pagarle al proveedor de la camioneta? Si está inscrito o no en renta, para ver qué retención de actividades económicas le tenemos que hacer. Si le tenemos que hacer otra retención por cualquier cuestión. Liquido. Le habíamos quedado que íbamos a hacer, que nos iba a hacer un descuento. O que nosotros íbamos a reconocer un flete. Liquidamos, sumamos, restamos, ¿cuánto le tengo que pagar al proveedor? Eso es liquidar. Y con la liquidación hecha que se hace en un documento interno, que puede ser electrónico, puede ser manual, pero es un documento interno, preparo la orden de pago. Y ahí se completa ese instante en la que se ha producido una variación cualitativa, porque yo no tenía una camioneta, y ahora tengo una camioneta que cuesta 3 millones de pesos, y cuantitativa, porque yo no tenía un pasivo, yo no tenía un acreedor por 3 millones de pesos. Por eso es que ese momento se llama de devengado y es con la que yo registro la variación patrimonial. ¿Se entendió? ¿Se entendió ahí, chicos? Ese es el momento de la variación cualitativa y cuantitativa del patrimonio y por lo tanto ese es el devengado
si ustedes quieren, de los privados, y es el devengado también de la contabilidad de nación. Y acá no le llamamos devengado porque la ley de contabilidad nuestra es tan vieja que no existía la palabra devengado cuando se ha hecho la ley de contabilidad. La palabra devengado aparece en el año 69, cuando ninguno de ustedes había nacido, y recién se presentan los principios de contabilidad generalmente aceptados, y uno de esos es el devengado. Por eso es que no existe la palabra devengado cuando estoy en la provincia de Salta, en la ley de contabilidad, porque no existía la palabra. Pero sí existía la idea de la variación patrimonial, dice el artículo 18 y 19, que se va a emitir la orden de pago cuando yo tenga toda la documentación que justifique que yo pague algo, que yo he recibido conforme el bien. Ahí es donde se produce la variación patrimonial. Por eso, las variaciones patrimoniales deben considerarse en el momento del devengado, liquidado, mandado a pagar. Ese es un momento, así se llama esa columna. Tiene esos tres: devengado, liquidado, mandado a pagar. Así se llama la columna. Y es el que me habilita al registro de la variación patrimonial. Miren el práctico y vean qué valor tomamos. ¿Quedó claro? O vuelvo a explicar, no tengo problema. ¿Por qué digo que hay que poner especial énfasis, chicos? Porque hay que determinar bien las variaciones patrimoniales. Porque eso es lo que estamos evaluándole. Si han entendido qué es lo que causa una variación patrimonial en el Estado. Y ahí vemos cómo nos acercamos infinitamente a la contabilidad general o particular, si ustedes quieren. No sé si les he complicado o les he ayudado. ¿Cómo ha quedado? ¿Me están escuchando o no? Profe, si se entendió. Sí, bueno. Es importante que ustedes se ubiquen ahí. Bien. Repasemos, por favor, algo importante. En el práctico 12. Práctico 12. ¿Qué me interesa que sepan? La secuencia de los asientos. Primero hago el asiento ¿de qué? De apertura. De apertura de las cuentas patrimoniales. De las cuentas patrimoniales. Luego registro ¿qué? La apertura de las cuentas de orden. Bien. ¿Qué más? Traten de recordarlo. Luego el presupuesto de recursos. Bien. Luego Presupuesto de gastos. Bien. Luego Las modificaciones presupuestarias. Bien. Pueden haber para recursos o para gastos. ¿Qué más? A ver, La chicos. ejecución de recursos. La ejecución. Bien. Perfecto. ¿Qué más?
La ejecución de gastos. Y se me han ido ya. Falta ahí un paso. Variaciones patrimoniales. Bien, bien, bien. Bien, ahora vamos a la ejecución de Gastos. De gastos. gastos. Perfecto. Y después. ¿Y después? Las variaciones de gastos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los pasivos contingentes de compromisos del ejercicio? ¿Cómo se calculan? ¿Cuáles eran eso? ¿Eran los viejos? Residuos pasivos. Residuos pasivos. ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se calcula un residuo pasivo? Esos eran resultados horizontales. El compromiso menos el mandado a pagar. Perfecto, bien. ¿Y qué pasa cuando escribo este pasivo contingente? Inmediatamente que escribo esa palabra, ya sé que tengo que trabajar con qué cuentas. Con las cuentas de orden. Bien, perfecto. Ahí estamos. ¿Qué más registro? ¿Qué momento del gasto me falta? Las variaciones patrimoniales. Sí, ¿y qué más? ¿Me han dicho el pago? No me acuerdo. Ah. ¿Cómo es un asiento típico del momento del pago? ¿Cómo se registra el pago? Libramientos a pagar a disponibilidades. Bien, o a banco. Según el plan de cuenta que esté usando. Ustedes piensen, ustedes deben ser estrategas. La evaluación es a través de un sistema. Las preguntas van a ser puntuales. Por lo tanto, ustedes los conceptos los tienen que, por ejemplo, piensen ustedes en lo que le acabo de decir yo. Podría ser la pregunta, para el registro del pago de la etapa del gasto denominada pago, el asiento se conforma de dos puntos. Inciso A, se debita la cuenta libramientos a pagar y se acredita la cuenta disponibilidades. B, se debita la cuenta proveedores y se acredita la cuenta banco. C, se debita la cuenta gastos corrientes y se acredita la cuenta banco. ¿Cuál es la correcta? Me gusta bien. Se dan cuenta que lo que le estoy haciendo es evaluando si ustedes han entendido esto y les estoy haciendo una pregunta. Por eso ustedes lo tienen que tener claro, el concepto. Lo tienen que comprender para poder elegir las opciones. Porque no es como cuando hacíamos presencial que ustedes hacían los asientos. Acá es prácticamente imposible, o bueno, existe la opción de que ustedes expliquen, ¿no es cierto? Describir, se debita tal, se acredita tal. Pero si yo les pregunto, ustedes vuelven para repasar, ¿cómo es el asiento para registrar el momento del mandado a pagar? ¿Cómo es el asiento? Y ustedes tienen que pensar qué se debita, qué se acredita, y lo tienen que tener tan claro que ustedes puedan identificar las opciones.
Eso es por eso ahora el punto que sigue, por ejemplo, este de la actividad que, ¿cómo se llama este? Tengo el completar con el análisis de cuenta. Chicos, es lo más, eso, que es como de cajón, porque es lo más fácil para evaluar. Profesora, Ustedes tienen que saber cada cuenta cuándo se debita, cuándo se acredita. Si tiene saldo, no tiene saldo. Y tienen que saber el manual de cuenta. Sí. no, yo hace rato le había preguntado de la variación patrimonial. Me fui, volví, porque me quedé sin batería. Quería saber de qué estaban hablando ahora. Con razón no me había contestado. No me había dado cuenta que me había quedado sin batería, entonces se me apagó. Está bien, no hay problema. Si pasa, a cualquiera le pasa. Sí entendí, el devengado, tomo, como es... Al momento del devengado, porque ahí es donde se produce la variación cualitativa y cuantitativa. Perfecto. ¿Y ahora de qué están hablando? ¿Del manual de cuentas? Sí, no, le estaba diciendo que como una estrategia de estudio, ustedes tienen que tener muy claro, tienen que aprenderse el manual de cuentas, porque esas son preguntas que pueden ir, porque es fácil saber cuándo usted evaluar, porque es eso, saber cuándo se va a evaluar, cómo se va a evaluar a ustedes. Cuándo se debita, así como dice, se debita por, se acredita por. ¿Es verdadero o falso? Supónganse, marque las verdaderas o marque las que son falsas. La opción que nos dé el ejercicio del examen. Ejerciten su mente. Por ejemplo, yo le podría decir, en un presupuesto equilibrado, el resultado financiero es igual al resultado económico. B, el resultado financiero es mayor que el resultado económico. C, el resultado financiero es igual al resultado de financiamiento, pero con distinto signo. D, el resultado económico siempre es menor al resultado final. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la C, lo que usted dijo hace rato, la C. Sí. Bueno. Profesora, Y ahí yo lo que hice es evaluarle si ustedes entienden los resultados. ¿Se dan cuenta? Ajá. Entonces, la misma modalidad así de múltiple choice. Y probablemente va a ser así. Irá un ejercicio para que ustedes resuelvan en el papel y le elijan un resultado. ¿Cómo han hecho en el primer parcial? Así de esa manera. Bueno, y esa va a ser la manera, o sea, no hay otra mágica. Entonces ustedes, por eso yo les digo, o sea, no sé, por ejemplo, si yo les pregunto, en el asiento de apertura del presupuesto por recurso, inciso A, se debita tal cuenta, se acredita tal cuenta. Inciso B, se debita tal cuenta. Y les estoy evaluando si ustedes saben o no hacer el asiento. ¿Por qué? Porque no van a hacerlo al asiento. No tenemos la hoja y el papel. Esto es más, todavía es más de hueso. Porque ustedes muchas veces, los alumnos que cursaban otro año, se aprendían los asientos de memoria. Es lo peor que pueden hacer. Si no lo entienden al asiento hoy, no van a aprobar. Por eso yo les pregunto,
¿En qué momento del gasto se va a registrar con el valor? Esta pregunta que me hace la compañera. ¿Con qué valor se va a regir? ¿Con qué valor consignado en los distintos momentos del gasto se registra la variación patrimonial? Si no entendieron qué era la variación patrimonial, si no entienden qué se registra en cada etapa del gasto, no van a poder contestar. Es una exigencia mayor de comprensión. Y fíjense que yo recién les dije, por ejemplo, en el caso de un esquema de reinversión financiamiento, de un presupuesto equilibrado. Si no le hubiera puesto esa condición, el resultado final puede ser cualquiera, como el que les ha dado a ustedes en el ejecutado, menos 3.400. ¿Estamos hasta ahí? Por eso es que es más agudo todavía rendir este parcial. Porque en este parcial hemos mezclado, bueno, no sé, no hay que propósito, sino que se da la acumulación de temas, esquema ahorro inversión, programación, contrataciones y contabilidad integrada. Pensemos, registremos contrataciones. ¿Qué les podría preguntar de contrataciones? Le puedo preguntar la ley porque vimos la ley. Será y yo le podría decir y le podría dar el ejemplo, por ejemplo, tengo estas, vean el ejercicio, elijan la oferta conveniente. Tienen que aprender cuál es la oferta conveniente, cuáles eran las características de la oferta conveniente. Puede tener un gran párrafo donde describía las ofertas que se habían presentado y las condiciones que había puesto el organismo, y me dice, elija la oferta conveniente, o indique las ofertas que no son inconvenientes, o la presente podría declararse fracasada, y no, o sí. Entonces es fácil evaluar si ustedes están comprendiendo solamente haciendo una pregunta. Y la programación financiera, según ustedes, ¿cuál es el kit más importante de la programación financiera? Pensemos. ¿Cuál es lo más, digamos, cuál es lo que a ustedes les ha llamado la atención en la ejecución, en la programación financiera? Lo dividamos con la línea. Arriba de la línea, ¿tiene alguna novedad para ustedes? No. ¿Dónde está el problema? Bajo la línea. ¿Dónde? En las aplicaciones financieras. ¿Solamente en las aplicaciones financieras? En las fuentes también. Claro, puede ser en cualquiera. Porque acuérdense que en algunos casos había aumento de disponibilidad. ¿Y dónde iba el aumento de disponibilidad con ese excedente de caja? ¿Dónde? En fuente financiera. ¿Fuente o aplicación? En aplicación financiera. Es aplicación porque deposita el excedente. Qué bárbaro, ¿no? Y y se acuerdan el ejercicio que decía, en el escenario optimista decía, si tengo mucho excedente, si tengo más de 20.000 de excedente, 10.000 los reservo en la caja y 10.000 compro bonos. ¿Dónde tienen ustedes el problema? ¿Arriba o abajo de la línea? Bajo la línea. Y tienen que razonar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no es necesario ni que ustedes preparen una planilla? Si ustedes entienden la consigna, van a poder marcar
ustedes tienen que pensar soluciones. Piensen cómo los evaluamos. Yo le podría decir, ¿cuáles son los principios que rigen las contrataciones? Bueno, eso es fácil. Me tengo que aprender bien los principios, eso sí. ¿Cuáles son los procedimientos para la selección del co-contratante? También lo tengo. La definición de urgencia y de emergencia la usamos 2 veces, o sea que a la cátedra le deben interesar esas definiciones. ¿Será? Está bien que lo hagamos con, y ustedes acuérdense que un ejercicio le dimos encuadre en urgencia y en el otro le dimos en emergencia. Había una distinción, a pesar de que la ley diga en caso de urgencia o emergencia. O sea que ya le estoy diciendo, tienen que estudiar todos esos conceptos que vimos en el práctico. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren aprobar, todos los puntitos suman. Si pueden ir con asegurados los de contrataciones, ya van con un punto adentro. Al menos 1 o 2 preguntas van a ser de contrataciones. Ya van con 1, con 2. Tienen que aprender la teoría de los juegos y aprender a manejarse estratégicamente. Estudien ¿qué decía el práctico 9? Porque ustedes no han querido, pero yo creo que si ustedes empiezan a repasar, a veces se olvidan del práctico 9. Y el práctico 9 tiene mucha información. Tiene la definición de los resultados, tiene la explicación del esquema ahorro inversión financiamiento, tiene qué quiere decir y cómo se calcula cada resultado, cuál es el clásico. Tiene mucho en el práctico 9. En el práctico 11 de contrataciones, ¿para qué les voy a decir? Y ya les estoy diciendo, no van a llenar planilla porque no hay planilla para llenar en un examen. Y ustedes ya lo saben porque ustedes ya han hecho el otro parcial, no han hecho un esquema, una ejecución presupuestaria. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es estudiar para rendir en este contexto virtual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada de memoria. Tienen que estudiarlo entendiendo, porque si no, no van a poder encontrar la opción correcta. Si no lo entendieron, no lo van a encontrar. Cualquier opción los va a marear. Eso es lo que tienen que hacer. Estudiar así. Vuelvo a insistir, práctico 9 tiene perfectamente contenidos muy definidos sobre cómo es la estructura del esquema ahorro-inversión, cuáles son los resultados, cómo juega el espejo. Eso tienen que saber. Tienen que saber cómo se calcula cada resultado. Eso te lo dice el práctico. ¿Cómo se calcula cada resultado? ¿Qué relación? Y ustedes acuérdense de la combinación. Podía tener ahorro y déficit, ahorro y superávit. Podía tener ahorro y superávit, estaba en el mejor de los casos. ¿Se acuerdan? ¿Eso lo vieron? ¿Lo repasaron a eso? Si ese era razonamiento. Porque eso los hace razonar. Si no lo comprenden, no van a poderlo identificar. El práctico 10 es programación financiera. Es para saber si la lógica de ustedes funciona con las opciones que tienen. Nunca se olviden de ver si tenían autorización para endeudarse cuando prevean tomar un préstamo. Eso nunca se olviden.
lean todas las consignas, se usa para pagar, se deposita, se pone todo, se compran todos en acciones. Eso es lo que tienen. Jueguen con la tablita de caja que les enseñamos, que era una tablita de auxilio. Y en el 11, estudien, estudien y estudien. No hay otro. Porque si no lo saben, para colmo todo es fuente legal. No puedo imaginármelo. ¿Y qué juega? Juega la garantía, juega los pliegos, las ofertas. Estudien la secuencia. ¿Para qué se lo hemos enseñado? ¿Para ustedes creen que para no evaluarlo? No se lo preguntamos acá, se lo preguntamos en el final seguro. Entonces, ustedes piensen qué era la urgencia, qué era la emergencia. Es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué era la licitación nula? ¿Qué era la fracasada? ¿Qué era la desierta? Eso tienen que tener claro, conceptos bien claros. Porque ustedes piensen que si tuvieran una definición y tienen que elegirla, la tienen que tener clarito en su cabeza. Y del 12 lo que tienen que hacer es aprender la secuencia. Y ustedes dirán, y bueno, me aprendo de memoria los asientos. Bueno, si los deja tranquilo, háganlo, pero después háganse ustedes las preguntas. ¿Cómo sería entonces si tengo que registrar el momento del compromiso? Díganlo o escríbanlo a ver si se lo acuerdan. Eso tienen que practicar. ¿Qué cuentas van a quedar cerradas? Y repasen, todas estas van a quedar cerradas. Para determinar el resultado presupuestario, ¿qué cuentas cancelo? Esta. ¿Qué pasa si las 4 cuentas tienen saldo cero? No pasa nada, tienen saldo cero nada más. ¿Y qué pasa si solamente tengo 2 con saldo y las otras ya están saldadas? No pasa nada. Ya les he dicho, pueden tener cualquier saldo porque la gestión del Estado puede ir para cualquier lado. Entonces, repasar y el tema de las variaciones. Entonces, lo que quiero es eso, chicos, por favor, es muy importante que ustedes hagan su propia evaluación. Hagan su propia evaluación. Júntense en 2. ¿Cómo es el asiento para esto? ¿Cómo es el asiento para el otro? Jueguen entre ustedes. ¿Cuándo se debita? ¿Cuándo se acredita? ¿Cuándo es una inconveniente? ¿Cuándo es conveniente? ¿Cuándo la desestimo? ¿Cuándo? Eso. Practiquen. Y practiquen para que les quede y ustedes puedan acordarse. Cuando vean muchas opciones, no se pierdan. ¿Estamos, por favor? Sí, señora. Bien. Sí. Cuando hay una vinculación muy estrecha, que es uno de los puntos que vimos en uno de los objetivos del práctico de contrataciones, que es que ustedes tengan claro que todos los sistemas se vinculan. El de presupuesto se vincula también con el de compromiso. Recién lo vimos que se conectaba con el de tesorería, bueno, ahora se conecta también con el de contrataciones. ¿En qué momento del compromiso? Entonces vamos a la definición de compromiso. ¿Cuáles son los documentos que me alertan que estamos en el momento del compromiso? Firmar una resolución de adjudicación, normalmente firmar el contrato, emitir una orden de compra. A veces hay organismos
que emiten los 3 documentos. Y entonces se emite una resolución que dice, apruebas el contrato que forma parte como anexo de la presente resolución. Y entonces tengo la resolución que aprueba el contrato. Entonces aprueba la adjudicación y aprueba el contrato. Hay otros que deciden no emitir resoluciones y solamente emiten orden de compra. La orden de compra se dice que tiene una información tal y al tal detalle que es como si fuera hasta mejor que un contrato. Así que el momento en que se registra el compromiso es cuando se emite la orden de compra, cuando se emite la resolución que aprueba la adjudicación, artículo primero. Artículo segundo, apruebas el contrato que forma parte del siguiente. Un contrato nunca anda solo en el mundo, el contrato siempre anda con una resolución. Así que en cualquiera de esos 3 elementos le da el tip que usted está en el momento del compromiso. Sí. Profesora, una consulta. Sí. En el momento de que se inicia el trámite para la contratación, ¿se podría considerar que se debe registrar cuando se hace la partida presupuestaria? Cuando se hace, ¿qué de la partida presupuestaria? O sea, cuando se inicia el trámite Sí. para la contratación, lo firman los directores del órgano y se lo eleva para ver si hay partida presupuestaria, porque como es una imputación para el gasto, en ese momento no se... Acuérdese usted primero que el proceso de contratación se inicia con una orden de pedido, emitido por autoridad competente. ¿Y en ese momento no se registra? Sí, ¿qué es lo que registramos ahí? ¿Cómo se llama ese momento? No es el compromiso, ¿no? No. Es el preventivo. El preventivo. Tengo que tener autorizado. Muchas gracias, profesor. Tengo que tenerlo autorizado al pedido. El área de presupuesto tiene que hacer un informe de que hay suficiente partida presupuestaria y hace el resguardo del preventivo. Y normalmente ahí se emite la primera resolución o el instrumento administrativo que pone en marcha el proceso de contratación. O sea que si usted está hojeando un expediente de compras, tendríamos la carátula y el primer elemento que debería aparecer debería ser el pedido de provisión, la nota de pedido, como se llame en el organismo, en la cual el área que lo necesita solicita la compra o la contratación. Y eso tiene que estar firmado, como dice el decreto reglamentario, como dicen los manuales internos del organismo, cuál va a ser la autoridad competente para firmar ese pedido, porque se está poniendo en marcha toda la gestión del Estado para comprar y usar los fondos públicos. Luego revisen el cuadrito que hicimos, que encima lo que yo les estoy diciendo no es porque yo lo invente, sino que la propia ley de contrataciones, en cada uno de los puntos que hicimos, hemos mencionado cuál es la norma legal que dice
cómo tenemos que hacer todo el proceso de contratación. Pero cuando dice hacer la reserva, antes se decía hacer la reserva presupuestaria, ahora se habla del preventivo, del registro preventivo de la partida presupuestaria. No nos olvidemos que el preventivo no es un momento de la ejecución del gasto, sino que se entiende que es un momento que permite el ordenamiento de la ejecución del gasto. ¿Estamos? Bueno, los dejo. Nos vemos el jueves y Dios quiera que después en el final. Bueno, chicos, que tengan muy buena tarde. Y ya les he dado un montón de tips, así que para que se ubiquen cómo prepararse. Bueno, buenas tardes, chicos. Muchas gracias, profesora. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.